Estudiando para este día, su pastor me dio un privilegio y me dijo, ¿sabes qué? Busca de Dios y por favor trata de inquirir en él respecto a qué tiene que escuchar la iglesia en este día. Y en tanto meditaba respecto a este punto, llegué a una conclusión, y es que muchos de nosotros no hemos conocido un aspecto muy importante del corazón de Dios. Algo que mueve a Dios de una manera muy impresionante. Es más, de alguna forma, Él se presenta teniendo este concepto del que vamos a hablar el día de hoy en su nombre, si lo pudiera decir de alguna manera. Y estoy hablando de la mentalidad generacional. Si usted quisiera ponerle un título a la enseñanza del día de hoy, es Casa de Generaciones. Y para mí fue emocionante cuando llegué esta mañana junto con mi familia. Pasamos allí por la parte de atrás y fue muy lindo ver a los niños pequeñitos teniendo un lugar limpio, un lugar hermoso, un lugar adecuado, personas que madrugan para servir a nuestros hijos. Eso fue muy importante para mí. Caminando más allí, más por el otro lado, por la cafetería, vi jóvenes, vi personas en el proceso seguramente de universidad, muchos matrimonios. Fue emocionante ver matrimonios entrar allí con sus niños. Y cuando entré al auditorio, de manera especial esta mañana, aunque en esta reunión también lo veo, fue muy lindo ver a esas personas que en su rostro tienen adornos de esas arrugas que va dejando el tiempo. Algunas personas en sus cabezas tenían esos cabellos grises. ¿Y por qué me emocioné? Porque yo dije, el pastor Frank está claro, la pastora Zaida está clara respecto a la idea de Dios, porque Dios no quiere construir ministerios de una sola generación, ni para una edad específica. La idea de Dios cubre las generaciones, y por eso les felicito. Están en una casa saludable, en una casa buena, en una casa de generaciones. Al estudiar al respecto encontré por lo menos 120 menciones, citas bíblicas, donde el Señor está claramente hablando de las siguientes generaciones. De alguna manera, algunas veces Él lo menciona para que los que han nacido, para los que no han nacido aún lo sepan, para los que nacerán en el futuro, para las generaciones que vienen. Siempre Dios está teniendo en mente aún los que no han nacido. La pregunta que necesito plantear desde este momento es si tú también tendrás esa mentalidad. ¿Sabe? En la Biblia encontramos, y más adelante lo vamos a ver, algunos casos tristes de personas que de alguna manera, aunque amaron a Dios, aunque hicieron cosas poderosas por Dios, no tenían una mentalidad que se extendía a las siguientes generaciones. Por esa razón, en este día quisiera empezar con uno de los salmos que son más hermosos a mi manera de ver. Un versículo sencillo que quiero motivarte a que te lo aprendas. No es un versículo difícil de aprenderse, y es el Salmo 91. Y dice: Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Hay diferentes versiones. La versión que tenemos el día de hoy dice: Señor, tú has sido, bueno, ahí está, Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Y sabe algo, esta es una excelente noticia para usted y para mí. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos está diciendo es que ese mismo Dios que estuvo con Abraham, con Moisés, con Elías, con David, con María, con todos y cada uno de ellos, está contigo hoy en este lugar. Y estará contigo en la vida de tus hijos y en la vida de tus nietos. ¿Por qué razón? Porque Él es el refugio generación tras generación. El libro de Lucas capítulo 1 verso 49 y 50 nos hace referencia a lo mismo. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Yo no sé si hay alguien que pueda levantar su mano y decir: ese versículo me sirve a mí, ese versículo habla de mí. ¿Hay alguien que pueda decir eso? ¿Hay alguien que pueda confesar en este día: Dios ha hecho grandes cosas por mí? La pregunta que nos tenemos que hacer en este día es si se lo estaremos anunciando a la siguiente generación. Si tendremos la conciencia para unir la grandeza de Dios a la historia de mi familia. El verso 50 dice: Él, hablando de Dios, Él muestra misericordia de generación en generación a los que le temen. Este es el corazón de Dios. Desde el principio, no sé si usted lo ha visto, por ejemplo, en ese encuentro que Moisés tuvo con Dios,
Alguien que haya leído la Biblia me va a acompañar. Dios dice, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham. Ayúdenme los que han leído la Biblia. Yo soy el Dios de Abraham. Soy el Dios de Isaac. Soy el Dios de... ¿Sabe algo? ¿Sabe que esa no debería haber sido la presentación de Dios? Tengo mucho silencio en este momento. Quisiera plantearle que Dios debió haberse presentado como yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Wow. Y eso lo hemos leído toda la Biblia, todas las veces lo hemos leído por un montón de años, pero no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué razón? Porque cada generación tiene que abrazar si va a tener o no va a tener la mentalidad de Dios. Esaú dijo, ¿sabe qué? A mí no me importa eso. A mí qué me importa lo que viene más adelante. Lo que yo quiero es mi comida ahora. Yo quiero pedirle a Dios que si acaso en ti hay algo de Esaú, se muera en este día. Que tú puedas tomar la decisión de decir, yo seré de aquellos que dicen, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy de aquellos que dicen, yo soy el Dios de Felipe, de Andrés y de Juan Andrés y los que vengan de allí en adelante. Tu Dios, mi Dios, tiene una mentalidad que es generacional. Con ustedes el día de hoy compartiré 3 puntos sencillos. Punto número 1, precisamente haciendo énfasis en esto. El plan de Dios incluye a todas las generaciones. Por esa razón, no pretendo decir que es incorrecto o que es inadecuado, pero sí quiero decirle, toda congregación debería tener una representación de las diferentes generaciones en medio de la asamblea. Es decir, que es bueno que si tú tienes 70, 80, tú te sientas que estás llegando a casa cuando llegas a este lugar. Que si tienes 40, tú te sientes que estás llegando a casa. 30, 20, los niños que celebren porque están llegando a casa. Pero no que en determinado momento, si tienes X o Y edad, tú digas, no, eso es para aquellos nomás. No, esa no es la mentalidad que tienen sus pastores. Pero sobre todo, no es la mentalidad de Dios. La mentalidad de Dios incluye a todas las generaciones. Si va a darle un aplauso, aplauda fuerte a Él. Dios se presenta por lo menos como un Dios de 3 generaciones. Al predicar sobre las finanzas, el libro de Proverbios nos dice, el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. 3 generaciones. Ojo, no dice deja deuda. Que deja herencia a los hijos de sus hijos. Pero Pablo le dice a Timoteo, escúcheme, Timoteo, 2 de Timoteo 2:2, dice, no está allí en la pantalla, pero escúcheme por un momento, dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para que lo anuncien a otros. ¿Cuántas generaciones? Si alguien me siguió allí, ¿cuántas generaciones vemos? Lo que has oído de mí, se lo dice al segundo, en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos para que se lo enseñen a 4 generaciones. Pero quiero pedirle que me acompañe al Salmo 78, verso 1 al 7 el día de hoy, porque considero que este es un salmo que muestra de una manera perfecta el corazón de Dios. Dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Eso ya debería ayudarnos a nosotros. ¿Qué es lo que deberíamos contarle a las siguientes generaciones? Las maravillas de Dios, su poder, lo que Él ha hecho. Pero mire lo que dice aquí. Porque Él estableció un testimonio a Jacob y puso una ley en Israel. Y aquí empecemos, por favor, acompáñenme a contar. El cual Él ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. ¿Alguien me siguió allí? ¿Cuántos van? Diga conmigo 5. Pero así como si hubiesen desayunado hoy. ¿Cuántas fueron? 5 generaciones. Dice entonces, para que ellos, este es el propósito de por qué nosotros necesitamos tener mentalidad generacional. Para que ellos, ¿quiénes? 5 generaciones más adelante,
para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Este es uno de los salmos más hermosos. Pero yo quiero plantearle algo. El creyente promedio está pensando en cómo pago la renta, en qué hago el próximo mes. Aquellos que, hablo del promedio, ¿verdad? Aquellos que de pronto tienen un poquito más, a ver si en diciembre voy para Cuba otra vez, para Venezuela, a ver si voy a Colombia a comer arepa y la bandeja paisa. Pero pocos. Mire, eso pasa en otras iglesias donde yo voy a predicar, ¿ok? Yo sé que acá no. Pocos están diciendo, ¿qué estamos haciendo para que mi iglesia local esté fuerte, fortalecida en 30 años, en 40 años, en 50 años? Yo sé que algunos tienen la maleta del rapto que dicen, no, Jesús ya viene. Yo también creo. Pero esta es mi posición. Yo estoy planeando como si Jesús se demorara 500, 600 años en venir, pero vivo como si llegara esta tarde. Necesito tener ese balance entre planeo, entre me extiendo a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 generaciones. Estoy edificando un ministerio para gente que mis ojos no verán. Hoy quisiera plantearte, primeramente, evidentemente en tu casa, pero no, me compete el hablar el día de hoy de la casa de Dios. ¿Qué estás haciendo para que esta iglesia sea saludable en 15, en 20, en 30 años? Quiero plantearte que la mayoría tiene la mentalidad de Saúl. Simplemente yo voy por mi comida, que me la den porque tengo hambre hoy, me voy y listo. Eso no pasará acá, ¿verdad? Alguien ayúdeme allí, eso no pasará acá, ¿verdad? Tendremos mentalidad generacional. El punto que quisiera plantearte es el siguiente. La visión de Dios es multigeneracional. ¿Cómo es la tuya? ¿Cómo es tu visión? Algunos meses atrás estuve con mi familia en Europa y una de las cosas que más me entristece es ver cómo a museo que vayas, al lugar que vayas, el centro de absolutamente todo es el arte que habla de Jesús, de los discípulos, del Edén, del encuentro de Jacob. Todo habla de la historia de la Biblia, pero son museos, ya no son iglesias. En Londres hace poco, mientras estábamos allí, la verdad que ni quise ir porque una de las catedrales más importantes la vendieron y ahora hay diferentes restaurantes en cada uno de los lugares de esa catedral. Algunos de ustedes en este lugar hicieron sacrificios, no fueron de vacaciones quizás, invirtieron porque creyeron en una visión de Dios para poder comprar este edificio, para poderlo remodelar. La semana pasada estuvo acá con ustedes el pastor Pedro. Y sabe algo, Frank, Pedro y yo tuvimos este mismo transitar. Dios nos puso al tiempo a construir estas iglesias en la ciudad del Doral. En el peor momento, abro comillas, en pandemia, en tantas cosas que estaban pasando. Y a nosotros nos decía, pues ustedes están locos. ¿Cómo van a estar construyendo en este momento? Bueno, es que teníamos una palabra de Dios. Lo que quiero plantear en este día, si va a aplaudir, apláudele al Señor. Lo que quiero plantearle a alguien en este día es: no permitas que lo que nos costó tanto se convierta en un museo cuando ya nosotros no estemos acá. Como dijo mi esposa, ese aplauso es de golf. ¿Usted sabe cómo es el aplauso de golf? Que la gente va ahí. Porque no se puede importunar. Pues la pregunta es, se la va a poner bien fácil. ¿Cuántos de ustedes le han costado a sus hijos, a sus nietos, lo que nos costó levantar esto? Yo me acuerdo el día en el que nos reunimos con mi esposa y con mi hija en la casa de nuestra casa, en la mesa de nuestra casa, perdón. Voy a repetir eso. Recuerdo cuando nos sentamos con mi hija en la mesa de nuestra casa y yo empecé a hacer un cheque muy grande para nosotros. Y mi esposa empezó a llorar, yo empecé a llorar. Y mi hija nos dijo, estaba pequeñita, y nos dijo, ¿por qué están llorando, papi, mami? Y dije, hija, porque estamos entregando
todo lo que tenemos para la construcción de la casa de Dios. Ella de manera profética nos dijo: no te preocupes, papá Dios nos los va a regresar. Y yo, aleluya, ¿en dónde firmo eso? Padre, yo reclamo esa palabra. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe cuál es la historia? Que Dios lo hizo. Y el tema no es acá que doy para recibir. Ese no es el punto. El punto no es negociar con Dios. El punto es qué estás dispuesto a hacer para que las generaciones de la tierra sean alcanzadas con el evangelio de Jesucristo. Vamos, no me deje con aplauso de golf, ¿está bien? Haremos parte de esta, posiblemente de esta última generación que hará cosas grandiosas y poderosas por Dios. Quiero decirle, este es el tiempo en el que la mejor inversión que usted puede hacer es el reino de los cielos. Este es el tiempo en el que necesitamos tener esa conciencia, porque hasta la última vez que vi, no hay entierros con trasteo. No sé si me entendió, eso viene del griego. Es decir, mire, por lo que yo hago, en diversas oportunidades he tenido que estar en el lecho de muerte de gente pobre y de gente rica. Es más, cuando voy a los hospitales, no hay una cama que dice este es millonario y este es pobre. No, igual, los dos igual, igual de moribundos. No hay VIP. Ojo, lo que te estoy diciendo es, tendremos la mentalidad para invertir en lo que vale la pena. Quiero plantearte que the currency of heaven, la moneda del cielo son almas. Disfruta, la Biblia dice que es un don de Dios disfrutar de lo que tú has producido. Disfruta. Bendito Dios, que te prospere. Pero quiero pedirte que no dejes de lado la mentalidad generacional. Establecer primeramente el reino de Dios y su justicia. Punto número 2. Dios estableció que cada generación le enseñe a la siguiente generación. El diseño es ese. Los primeros libros de la Biblia están llenos de frases en lo que Dios repite constantemente cuando tus hijos te pregunten. Cuando tus hijos te referencien por qué hacen esto. Cuando tus hijos crezcan, entonces les dirá. Constantemente Dios está hablando que debemos tener a nuestros hijos en mente. Por esa razón, Deuteronomio 6 y 7 dice: y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Escúcheme verso 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y escuche lo que dice allí. Ahí nos dice cuándo debemos enseñarle a los niños. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo tiempo, en todo momento. Joel 1:3 dice: cuéntenselo a sus hijos y que ellos se los cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Le pudiera leer 100 textos bíblicos. Salmo 102:18, que se escriba esto para que las generaciones futuras y el pueblo que será creado alabe al Señor. Si ve que Dios está hablando de gente que ni siquiera ha nacido. ¿Alguien me sigue esta mañana? ¿Alguien Dios estará despertando algo para poder ver más allá que tus 80 años, 90 años o si te va bien 100? ¿Cómo mides la riqueza? Hace poco, a mi manera de ver, murió uno de los seres más ricos que he conocido. A sus 93 años pude acompañar a mi papá en su lecho de muerte. ¿Y qué tanta herencia te dejó? Algo, pero no mucho en términos de Elon Musk o Jeff Bezos. Pero ¿sabes qué herencia me dejó? Esta pasión que tengo por dentro. Esta pasión que tengo por dentro que me consume. Y fue hermoso verlo al lado de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos y de gente que lo llamó abuelo aunque nunca fue su abuelo, de empresarios que fueron simplemente a llorar a su lado. ¿Quién te va a extrañar cuando te mueras? ¿La vida de quién marcarás?
Es que yo no tengo hijos, entonces cuando tenga... No, ahora. Es el tiempo. Es el tiempo de compartir la palabra de Dios. Es el tiempo de invitar más que nunca. Mire, todavía tenemos todo eso allá atrás para llenarlo. ¿No le parece emocionante? Uy, sí, no, están emocionadísimos. Le hablo por un segundo a los padres de niños pequeños. Dios te dice, se lo enseñarás a tus hijos cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Yo quiero pedirles, y voy a usar una palabra fuerte quizás, yo quiero implorarles que no deleguen la educación de sus hijos. Disney Plus no se lo va a educar. Netflix, ninguno de ellos se lo va a educar. Es más, mire por favor, los colegios hoy día son la peor o la fuente de contaminación número 1 para los niños, lamentablemente. Y lamentablemente aún algunos cristianos. Hay un proceso en el que hay gente que financia, que pone la prioridad, que pone todo el esfuerzo en adueñarse de la mente de tus hijos. Y nosotros estamos viendo el celular. No lo delegues. Ten conciencia. ¿Qué te están enseñando? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Mire, antes, diga conmigo, antes se necesitaba que llegaran a la universidad los muchachos creyentes para que se volvieran en ateos. Ahora no, ahora ya simplemente desde elementary. Ahora yo he tenido niñas en pre-K, niñitos de 3, 4 años que le preguntan, ¿y tú qué eres? ¿Eres niño o niña? ¿En serio? ¿Y qué derecho tienes tú para venir a ponerle mentiras en la mente de mi hijo, de mi hija o de mi nieto? ¿Qué derecho tienes? La pregunta, permítame un segundo, la pregunta que quiero plantear hoy es: ¿cuál será la voz más fuerte entonces en la vida de nuestros hijos? ¿Qué te parece si ajustas las prioridades? ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy por hoy los maestros pasan más tiempo que muchos padres con sus hijos. Llevamos a los niños con un disco duro, si me permiten usar esa reflexión, esa analogía, un disco duro en blanco para que le empiecen a poner un montón de cosas. ¿Y en dónde está la voz tuya? Viendo Netflix. Quisiera plantearte que el sistema educativo no es el mismo sistema educativo al que tú fuiste. Y a ti te está mandando Dios, desde siempre te ha mandado Dios. Tú le enseñarás a tus hijos. El diseño de Dios es que una generación le enseñe a la otra generación. Y mucho más, evidentemente, la fe. Hoy, iglesia, quisiera pedirte algo. Asegúrate que tus hijos no tengan una fe prestada, que ellos mismos puedan desarrollar eso. 2 años atrás viví un momento muy especial con mi hija. Dije: hija, estás por cumplir años, ¿qué deseas? Dijo: papi, yo quiero ser llena del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Y empezamos a orar y a orar. En su cumpleaños no se dio, pero pasaron algunos meses y el Espíritu Santo la visitó de una manera tan impresionante. Y entonces, ¿sabes por qué me emociona? Porque ahora ella ya no dice: no, el Dios ese que predica mi papá ya cuando se pone bonito y se va al domingo. No, mi Dios. Yo lo he conocido, yo lo he probado, yo lo he experimentado. Dígame si eso no es herencia verdaderamente. Muchas veces utilizo imágenes que posiblemente ayudan a comprender de mejor manera lo que estoy tratando de comunicar. En este día yo quiero utilizar un video de una carrera de relevos. Aquellos que no sepan al respecto lo van a ver en un momento. Pero lo que quiero que por favor trate de ver es la carrera de la vida y la estafeta de la fe.
el testigo de la fe, el botón de la fe, de cómo estamos supuestos nosotros en una generación traspasarle a la siguiente generación para que le traspase a la siguiente generación y le traspase a la siguiente generación. Yo quiero que vea por un momento y que el Espíritu Santo utilice esto para que nos enseñe algo en este día. It's the USA. Set. Tenemos dos escenarios. Creo que se vieron claramente. Un escenario en el cual hay una transferencia del testigo totalmente inadecuada. Y la segunda, donde nos muestra cómo se debe hacer. Pero hay algo que quiero tratar de resaltar de este video. Posiblemente algunos no lo conocemos. Cuando el primer corredor sale con el testigo, en el piso hay una línea que le muestra un espacio específico en el cual se tiene que hacer la transferencia del testigo al siguiente corredor. Cuando entra el primer corredor, ya sabe, necesito estar preparado para entregarlo, y el otro sabe que está listo para recibirlo. Cuando pasa la línea, si le pasan allí la estafeta, son penalizados, descalificados. Hay un espacio específico en el que se tiene que hacer la transferencia del testigo. Quiero decirte, la edad de los hijos es cuando están pequeños. Por eso Satanás, que lamentablemente conoce más Biblia que mucho creyente, él dice: espérate, porque es que Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se desvíe. Entonces, ¿qué pasa? Dice: ok, ya no es en la universidad, ya no es en high school, ya no es en middle school, metámonos hasta elementary. Y desde allí empecemos a sembrarle dudas. El mismo niño que cree que hay un gordo que se viste de rojo y que tiene barba y le trae regalos a fin de año, es el mismo niño que le piden que escoja qué es. No sé si alguien me sigue en este día. Hay un tiempo específico, hay una urgencia muy grande. Después, más adelante, ¿sabes qué va a pasar? Papá, no seas anticuado. Estamos viviendo en una era que ahora la llaman el post-cristianismo. No sea ridículo. Tú eres de los que cree que
en la creación. Eso es lo que te van a decir. Porque es que lo que antes era una teoría, ahora lo enseñan como un hecho. Y nosotros estamos viendo La La Land, pensando que en el colegio le están enseñando cosas adecuadas. No, lo que están haciendo en el colegio es sacándole cualquier vestigio que tiene de Dios. Adicionalmente, no sé si se dieron cuenta, el éxito en la transferencia de la estafeta no está dado por el que va adelante, sino por el que está atrás. No sé si lo vieron, pero el que está a punto de empezar a correr nunca ve para atrás. Tiene la confianza que al extender su mano alguien vendrá con esa estafeta y se la pondrá en la mano para salir corriendo. Pero en el primer momento que vimos, ¿qué pasó? Que está esta persona, pásame la fe, pásame la fe. Ay, ¿para qué orar tanto ahora? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué ayunar? Mire a ver si coge algo. Olvídate. Esos niños, esa generación está enfocada en el futuro, estirando la mano, pidiendo que alguien le entregue seguramente esa fe. Me espanta ver que hay niños en medio de nosotros que están creciendo sin tener una conciencia que el domingo es un día particular para ir en familia a la iglesia. Me espanta. Me espanta que si llueve no vas o no vienes. Pero veo las finales de hockey o las finales de cualquier cosa en nieve y repleto el estadio. Ahí no te da gripa. Yo no sé si me vuelvan a invitar, pero voy a dejar acá todo hoy. Alguien tiene que despertarse en este día. Alguien tiene que decir: aquí estoy, Señor. Le voy a dar con todo hasta el último de mis días. Le voy a dar con todo hasta el último de mis días. Deja la mentalidad de retirado de la iglesia. No, ya me jubilé. ¿Cuál te jubilaste? Necesitamos de ti, de tu sabiduría. Cuéntanos lo que Dios ha hecho. Cuéntanos todo lo que Dios ha hecho en tus días, para que en los momentos en los que tengamos unas piernas que nos tiemblan, venga el anciano y nos diga: hijo, no te preocupes, Dios me sacó adelante. Dios lo hizo conmigo, Dios lo hizo con mi papá, lo hará contigo de igual manera. Hay una iglesia que se despierta. Hay una casa de generaciones que dice: aquí estoy, Señor, aquí estoy. La pregunta que Dios, creo, nos plantea en este día es si seremos parte de esa generación. Cierro diciendo que estamos a una generación de que Dios desaparezca de la historia de la humanidad. Posiblemente para algunos de ustedes es una exageración. Posiblemente alguno dijo: ay, la prédica estaba buena, acá se ponchó. Permítame plantearle esto. Lo repito. Estamos a una generación que Dios desaparezca de la historia de la humanidad. Años atrás, los millennials, los jóvenes de esa edad, un 2, quizás a lo sumo 3% se declaraban como ateos. En las nuevas generaciones ya vamos por el 34%. Quisiera plantear en este día una pregunta: ¿quién de ustedes en algún momento ha visto que el mar se abra para que ustedes puedan pasar caminando? Levante la mano si alguno lo ha visto. Ninguno. ¿Quién de ustedes ha visto maná caer del cielo? Ninguno. ¿Quién de ustedes ha visto que de la roca sale agua? Ninguno. Estoy hablando literalmente. ¿A quién de ustedes le ha crecido los zapatos porque no tiene para comprarlo? Ninguno. ¿Quién de ustedes le ha crecido la ropa porque no tiene para comprarla? Ninguno. ¿Quién de ustedes ha visto que el Jordán se abra para que pasen? Ninguno. ¿Quién de ustedes gritó para que las murallas de Jericó cayeran? Ninguno. ¿Quién de ustedes estuvo cuando Josué dijo: sol, detente en Gabaón? Y la Biblia dice: ese fue el día en el que Dios obedeció la orden de un hombre.
lo que quiero plantearte es que hubo una generación que vio todo esto y mucho más. Esa generación de Josué, esa generación que nació en el desierto, que vio cosas impactantes y poderosas. Algunos de ustedes tienen en su casa un versículo de Josué 25:14 que dice: mas yo y mi casa serviremos al Señor. La pregunta que te quiero plantear es entonces, ¿por qué razón, si Josué dijo eso? Usted llega al libro de Jueces, capítulo 2, versos 9 y 10, y dice lo siguiente: y murió Josué a la edad de 110 años y fue sepultado en Timnán, no me acuerdo el otro nombre de la región, pero dice lo siguiente: y junto a él murió también toda esta generación, y surgió otra generación, escúcheme, que no conocía a Dios ni lo que Dios había hecho por Israel. Lo que te quiero plantear es: si no has visto muros, si no has visto maná, si no has visto murallas caer, si no has visto todo eso, tú has visto algo, obviamente, todos hemos visto algo de Dios. Lo que te estoy tratando de decir es que esta gente vio cosas, vio portentos, y la siguiente generación no conoció a Dios. Puedes leerlo en tu Biblia, no lo estoy inventando. Para mí es uno de los versos más tristes que existen. Si no tenemos la conciencia, si no tenemos la intencionalidad, si no le pides a Dios las fuerzas de donde no la tiene, te tengo una buena noticia: Dios es el único que multiplica por cero y le da algo. Porque Dios dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene. Dios multiplica cero fuerzas por Dios, da muchas fuerzas. Por eso, y este es el último verso, este verso que compartiré con ustedes, posiblemente quisiera invitarte que lo hicieras parte de tu existencia en este tiempo. El Salmo 71, versos 17 y 18 dice: tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Pero ¿cómo yo voy a anunciar las proezas a los que no han nacido? Dejando memoriales. Que en algún momento, en años, cuando no entren los muchachos y dicen: guay, ¿de dónde nos sacaron los abuelos para comprar todo esto? Dios estuvo con nosotros, Dios nos acompañó, Dios fue bueno, Dios fue fiel. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación.